Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta su emisora Busco en Ti Radio, donde está, no es el final, hoy es lunes 18 de enero del 2021, pues reiniciando actividades en este día y pues yo creo que estamos bendecidos, pasamos el 2020, muchas consecuencias, yo creo que todo lo que estuvimos viviendo es consecuencia de lo que no hemos hecho, que ha sido correcto y que debimos haberlo hecho, pero bueno, cada día y cada nuevo día yo creo que es solamente una oportunidad más que tenemos, una oportunidad más que el Padre nos da para que nosotros podamos reiniciar nuestra vida, reiniciar nuestras actividades, pero de acuerdo a su propósito y a su voluntad, porque pues desafortunadamente la voluntad de nosotros no es perfecta, la voluntad de nosotros cambia cada día, la voluntad de Él no, sigue siendo igual. Así es que bueno, le damos la bienvenida a Casa Paterna Mi Pam, apóstol José Ramón Santamaría, la profeta Leonor Santamaría y su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que buenos días y ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, y mi esposo. Apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos con el fin de compartir contigo exactamente la palabra del Eterno para que no solamente descubras tu potencial, sino para que ya sea hora de que lo pongas por obra. Definitivamente todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho en el transcurso del año 2020 tenemos que meditarla, es decir, espérate un momentico, cómo me fue en el 2020, qué es lo que ha pasado, porque no sé si tú sabías y si tienes claro que todo lo que a nosotros nos pase en una o en otra forma es consecuencia de algo que hemos iniciado en algún momento de nuestra vida. Ya no somos tan inocentes ni podemos pretender ser inocentes en este momento y decir, bueno, yo no lo sabía, nadie me lo dijo, el Espíritu no me lo reveló. No, todo lo que el hombre le pasa y todo lo que el hombre hace tiene un sentido espiritual muy profundo. Y el sentido espiritual es que el Padre siempre habla con anticipación. Siempre hay alguna persona que te prevé, hay alguna persona que te muestra, hay alguna persona que te confirma lo que en tu espíritu sabes que debes hacer. Más sin embargo, pues nosotros hemos decidido hacer lo que nosotros querramos, cuando querramos, a la hora que querramos, y eso evita y eso nos trae, perdón, no evitar, nos trae consecuencia. A eso le llamamos estupor. Nos estupidizamos en nuestra manera de actuar. Y déjenme decirles que en estos momentos la bendición más grande que nosotros podemos tener, que nos preservará, es seguir las guías proféticas de nuestro Padre Celestial cuando Él habla a nuestro espíritu. Cuando nosotros sabemos las consecuencias de nuestros actos y cuando nosotros seguimos la guía de lo que ya sabemos. Todos los seres humanos, escucha, desde los niños en adelante hasta los ancianos, saben que lo que hacen traerán consecuencias. Y si tú sigues haciendo lo que tú sabes que va a traer una consecuencia, entonces quiere decir que tu mente está llena de estupor. Y vamos a hablar en esta mañana porque tienes que decidirte a sacar el potencial que necesitas para que enfrentes esa mezcla que tienes. Estupor es una mezcla entre el diseño divino y el diseño humano, entre la voluntad del Padre y mi voluntad, entre lo que el Padre desea y quiere y ha planeado para ti y lo que tú y yo queremos hacer. Así que vamos a ir a las escrituras para ver exactamente lo que significa la palabra estupor y el daño que esa palabra causa y lo que eso trae a nuestras vidas, que nos trae dificultades, problemas y circunstancias que nos han hecho tener romper relaciones, romper negocios, perder ministerio, tantas cosas. Porque este año 2021 es un año de reflexión, escúchalo, es un año de reflexión. Tienes que reflexionar en todo lo que has hecho en tu vida, sobre todo si te está yendo mal, si estás teniendo problemas, si no sabes cómo resolver las situaciones, es cuando más necesitas tener un tiempo de reposo para que medites y puedas darle una vuelta total a las circunstancias que te están rodeando. Sí, es que en estos tiempos precisamente de dificultad es el arma más poderosa que el enemigo tiene sobre nuestras vidas cuando la persona por desobediencia a las revelaciones del Padre, porque el estupor se da principalmente entre la gente del mundo, ¿verdad? Los que no han aceptado a Yeshua HaMashiach, pero también se da dentro del pueblo del Eterno, porque por la desobediencia que tienen
de toda la revelación que él le da. Prácticamente lo que significa la palabra estupor es según el diccionario Larousse, define es la disminución de las facultades físicas e intelectuales de una persona, ¿no? Asombro causado por malas noticias, etcétera. Es decir, la persona se estupidiza, no puede pensar con claridad. ¿Por qué? Porque anda a la deriva, no tiene la dirección del Espíritu del Padre Celestial. Entonces, eso trae como consecuencia que todo le va mal en la vida económica, en la vida familiar, en la vida de todas las cosas. Ahora, el mismo Padre, cuando la persona desobedece y se va por sus caminos, le manda ese espíritu de tu padre. En el libro de Isaías 29, 10, 13 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de estupor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestro vidente, ¿no? Y os será toda visión como las palabras de un libro sellado. Exacto, sí. Eso es tan importante lo que tú estás diciendo, porque fíjate, eso ocurre cuando Jesús HaMashiach no había puesto un pie en la tierra, exacto, cuando tu Redentor no te había redimido. Cuando nosotros somos redimidos, ese velo no está en nosotros. No está en nosotros, ese velo lo rompió Yeshua y nos trasladó de las tinieblas donde vivíamos a la luz admirable. Porque fíjate que el estupor, los que no han nacido de nuevo, ellos viven en estupor, punto, esa es su naturaleza. Nosotros no vivimos en estupor, pero cuando tenemos revelación después de haber nacido de nuevo y no seguimos la guianza del Espíritu, entonces hacemos una mezcla entre lo que yo creo y la voluntad del Padre, entre mi proceder y el proceder que la Escritura me está diciendo que yo tenga, entre lo que yo creo y lo que yo debo creer según la Escritura. Entonces yo vuelvo y armo una mezcla de estupor en mi mente. Entonces es un conflicto bastante serio que el pueblo del Eterno tiene. Los que no han nacido de nuevo, ellos viven en estupor. Los que nacimos de nuevo y pertenecemos al Padre Celestial, no vivimos en estupor, sino que al haber nacido de nuevo, fuimos limpios del estupor, pero la mezcla es un hábito que tenemos en nuestra manera de pensar. Mira, el hombre por naturaleza es soberbio. El hombre por naturaleza es impositivo. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, yo voy a hacer lo que yo quiera, y voy a determinar mi vida como yo quiera. Porque esa es la soberbia que está en la manera de pensar. En la sangre de nosotros está eso todavía. A pesar que fuimos redimidos del peso de pecado y de la muerte, fuimos redimidos totalmente. Es decir, la redención ahí tiene que ver con el perdón, no con el hábito que tu mente y mi mente tiene. El perdón fue activado por el Padre Celestial en todo lo que hicimos antes de nacer de nuevo. Después de todo, no éramos culpables de nada de eso, pero nacimos en pecado y vivimos en pecado y vivimos en desafuero. Entonces, la redención tiene que ver con que no hay juicio para nuestras vidas por las cosas que nosotros hicimos, pero nuestra mente tiene que ser renovada y Pablo lo dice claramente. Entonces, ¿cuál es el potencial que tú tienes que sacar? Acuérdate que este programa se trata de ser confrontativo con relación al potencial inmenso que tú tienes dentro de ti y que debes sacar por encima de todo, porque el potencial define tu vida, define tu prosperidad, define tu pobreza, define tu salud, define tu enfermedad, define la proyección ministerial que tú tengas o define que te quedes estancado. O sea, depende de la renovación de tu manera de pensar, depende de lo que está internamente en tu mente y en tu corazón. Entonces, qué importante esa cita que tú leíste, José Ramón, porque eso nos delinea. Entonces, tú estabas en perfecta sincretismo y en perfecta estupor antes de nacer de nuevo. Ahora tú lo provocas porque tu mente no ha sido renovada. Que precisamente en el antiguo pacto, cuando el hombre no había nacido de nuevo, no había sido redimido por la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, cuando no tenía la dirección, no obedecía lo que decían los profetas, las direcciones del Padre, entonces entraba en ese espíritu, le entraba ese espíritu de estupor. Los reyes, los conductores de los ejércitos y eso, que no obedecían las estrategias que decía el profeta, que mandaba Jehová, entonces no sabían cómo conducir, eran ciegos, guiando a ciegos.
Entonces, nosotros, los nacidos de nuevo, estamos en estupor cuando no cambiamos nuestra manera de pensar, cuando no la transformamos, como dice Pablo, que transformemos nuestra manera de pensar, porque si no, andamos a la deriva, andamos como ciegos también haciendo cosas que no convienen. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir bajo ese velo de estupor? Nos alejamos de los tiempos, no conocemos los tiempos, estamos confundimos, no entendemos acerca de los tiempos proféticos del Padre Celestial para con nosotros, sus hijos. Y entonces estamos a la deriva, digamos, y más que todo en este momento en que tenemos que conocer qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que se está estableciendo. Si tú tienes ese espíritu de estupor, no te vas a dar cuenta, sino que te vas a seguir por las noticias, por lo que te dice las noticias mentirosas. Pero si tú tienes una comunión con el Padre, revelación, vas a estar en la verdad, vas a vivir tranquilo, sin ningún problema. Ahora, fíjate, cuando tú hablas de noticias, José Ramón, qué tan importante es eso. Las noticias que dice los noticieros, la televisión, la prensa, la radio, etcétera, etcétera, son noticias viejas. Si tú vas a la escritura, aprende primero a oír las noticias de la escritura. La escritura te advierte, te dice a dónde llegarán los hombres perversos y malos de corazón. Ella te lo dice claramente. Entonces yo no tengo que decir, wow, fulano de tal o sutano de tal, o tal ministerio, o tal gobierno, o tal país está en completa corrupción. Yo no tengo que decir eso. Yo solo tengo que decir lo que dice la escritura para que no entre yo en el campo de empezar a orar, ay, Señor, que no venga guerra, Señor, que no venga hambre, Señor, que no venga pestilencia. Esas oraciones no van para ningún lado, porque va a suceder. Y el Padre las dejó escritas con un solo propósito, para que tú entiendas que el juicio que había contra nosotros, su pueblo, fue redimido. Nosotros no hacemos parte de eso, pero el juicio de los perversos, hablando de seres humanos en una inmensa perversión, en una inmensa maldad, el juicio de ellos está determinado por el Padre Celestial. Entonces, a mí no me interesa mucho oír noticias porque sé para dónde va el mundo. ¿Por qué sé para dónde va el mundo? Porque la Escritura lo dice. Esto será peor que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad tuya y mía? Estudiar qué pasó en las ciudades de Sodoma y en las ciudades de Gomorra. Cuando yo veo qué lo llevó a la destrucción masiva de esas dos ciudades, entonces analizo lo que está pasando hoy en día alrededor del mundo y sé que lo que dice la escritura, que esta globo terráqueo con sus habitantes será peor que esas dos ciudades. Pero cuando tú ves, dice que cuando las dos ciudades fueron quemadas, fueron pervertidas, dice, y las guerras que hubo en el pueblo, desde Adán hasta nuestros días, guerra contra los hijos del Eterno. Dice la escritura que en medio de toda batalla, en medio de todo conflicto, en medio de toda guerra, nosotros estaremos preservados en la tierra de Gosén. ¿Qué es la tierra de Gosén? Un cerco infinito de protección sobre el pueblo del Eterno. Entre otras cosas, déjame decirte que este año 2021, proféticamente hablando, tenemos que levantar un muro de protección alrededor de nosotros. Invito a todas las personas que están aquí, que si ustedes creen que son intercesores proféticos, porque déjame decirte que todos los nacidos de nuevo somos intercesores proféticos, sin excepción. ¿Por qué profético? Porque si tenemos la revelación del Padre Celestial en cuanto al oficio que nos corresponde individualmente y yo suelto la palabra y vivo la palabra y establezco la palabra, entonces soy un intercesor profético. Así que te invito a que entres a mipanglobal.org y si te interesa ser uno de nuestros intercesores para que hagas parte del grupo que estamos levantando alrededor del mundo, así sea una persona por cada nación. Así que simplemente te dejo esa pequeña información para que seas parte del equipo que estamos levantando de intercesores proféticos alrededor del mundo, para que participes de estas reuniones a través de Zoom, para que tú puedas saber qué es lo que es la intercesión profética y cómo hacer un cerco de protección a tu casa. Acuérdate que tus actitudes definen las puertas dimensionales que tú abres o que tú cierras. Sí, es importantísimo esto de saber del estupor, porque es que el estupor es lo más perverso que hay. Sí, señor. Nos saca del diseño divino y caemos en el sistema de error, que es el antidiseño, el cual produce un vacío, tinieblas, desorden.
El Padre últimamente nos estaba hablando la semana pasada, antepasada, sobre las tinieblas que se ciernen sobre la tierra en estos últimos tiempos. El mundo va a caer una densa tiniebla. Nosotros, los que estamos apercibidos, los que no estamos bajo el estupor, vamos a estar en la luz, vamos a estar preservados, vamos a caminar dirigidos por el Espíritu del Padre. Por eso el Padre ha puesto que hablemos de estas cuestiones en el día de hoy, porque es importante que estemos apercibidos, que nosotros somos, así como Yeshua es la luz del mundo, nosotros somos también la luz del mundo porque somos uno con Él. Nosotros tenemos que alumbrar, pero si estamos en tinieblas, si nuestra mente está en estupor, en estupidez, ¿cómo vamos a poder ser la luz para el mundo? Venimos a hacer tinieblas y venimos a hacer obstáculos. Exactamente. Entonces estamos creando no solamente una atmósfera contraria que nos perjudica a nosotros, sino que estamos envolviendo a nuestra propia familia, la cual queremos en una atmósfera de tinieblas innecesario. Entonces entender lo que es el estupor es completamente vital. Y te lo pongo sencillito, estupor es una mezcla entre la verdad divina y la verdad humana. Así de simple y así de sencillo, para que lo concluye. Cuando tú dices en tu corazón, wow, el Padre esta mañana me colocó tal cosa en mi espíritu, ¿sabes a dónde debes ir? A la Escritura. Busca un texto que avale lo que tú has recibido. Y si no encuentras el texto, hay una segunda señal inequívoca o una primera señal inequívoca, que es una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es algo absoluto dentro de nuestra vida que nos da convicción que viene del Padre. Es una paz sobrenatural. Entonces, no permitas que ningún pensamiento tuyo contrarreste lo que acabas de recibir, porque creas un estupor en tu mente donde te estupidiza, y aunque te estemos explicando qué es lo que está pasando contigo, no lo entiendes, porque la estupidez impide, estupor, la palabra estupor es estupidez, impide que podamos aceptar la sugerencia que nos dan. Nos molestamos con la gente. Vemos que el Padre pone siempre ángeles a nuestro alrededor, pero no los ángeles de ala, porque entre otras cosas los ángeles no tienen ala. Pero no estoy hablando de los ángeles celestiales, estoy hablando de las personas que son ángeles para tantas personas para ayudarla, pero el estupor no les deja ver las personas que el Padre ha puesto para ayudarte, para guiarte, para hacerte ver las cosas para que tú mismo las mejores. Pero nos enfrentamos a eso porque tenemos rebeldía, y la rebeldía, y no logramos valorarlo, la rebeldía es perversa, es mala, nos lleva a malo, y tampoco valoramos a las personas que hacen un sacrificio y una ofrenda de sacrificio para ayudar a otros. Tampoco valoramos eso. Eso es sincretismo, sí. Eso es estupor. Es que tenemos que tener en cuenta que es perjudicial total para nuestra vida, porque no es solamente la relación para ejercer el ministerio que tenemos por delante, que tenemos que ejercer, el de la reconciliación, sino que en nuestra vida personal vamos a decaer en las finanzas, digamos, porque no entendemos que el Padre, como dice la palabra, es el que da el poder para hacer la riqueza. Entonces nosotros vamos a hacer el esfuerzo por nuestra propia sabiduría, y vamos a caer en quiebras, en destrucción de la economía, más en estos tiempos en que hay una incertidumbre, en que no sabemos que las modificaciones, los cambios que van a haber en la estructura económica financiera del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, nos aparta de las personas con quien tenemos que actuar, es decir, las que tienen nuestra visión, con quien podemos hacer una unidad, ¿no? Un engranaje. Nos aparta también del territorio, el territorio que nos ha sido asignado precisamente para poder desarrollar nuestro propósito aquí en la tierra. Mejor dicho, cuando nos cae ese espíritu de estupor, es lo peor que puede ocurrirle a un ser nacido de nuevo, porque pierde todo la dirección del espíritu, y no obstante que esté queriendo hacer cosas buenas para el Señor, todo le saldrá mal, porque lo que cree que está haciendo bien, le llama bien al mal, porque está haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su manera de pensar. Y acordémonos que nada de lo que hagamos que no sea dirigido por el Espíritu del Padre, que no sea lo que Él nos ha mandado a hacer por revelación, tiene ningún valor ante su presencia. Nosotros tenemos que hacer solamente la voluntad del Padre Celestial.
Por eso Él está buscando en estos últimos tiempos es personas que se sometan plenamente a su voluntad. Adoradores Ese en espíritu y en remanente verdad. que va a existir en estos tiempos. Va a haber mucha gente, pero mucha gente llena de estupor, que nosotros con el ministerio de la reconciliación que nos ha sido asignado, vamos a tener que reconciliar con el Padre, hacer lo posible para que esa gente Vuelva entre a a su lo que camino, exactamente, exactamente. porque pierden ese diseño divino, se salen del diseño divino. Y Exactamente. nosotros para ir hacia el reino, para trabajar en el reino, tenemos que revestirnos, adquirir nuevamente el diseño divino, entender nuestra identidad, la que recibimos cuando nacemos de nuevo. Es decir, entender el poder y la autoridad que nos da los padres, entender Exactamente. por qué estamos sentados en los lugares celestiales, o sea, de actuar no con sometido a la verdad, a la realidad del mundo, sino sometidos a la verdad del Eterno, de nuestro Padre Celestial, que es la verdad donde está en la palabra, en sus Exacto. principios de reino. Y eso hay que tener, pero si nosotros estamos en esa estupidez, en ese estupor, no vamos a comprender, y aunque lo sepamos, no lo vamos a poder discernir, no lo vamos a poder poner por obra. Para esto se necesita sabiduría. La sabiduría es precisamente el arma que nos da el Padre para que podamos poner por obra todo el conocimiento que recibimos por una u otra parte. Exacto. Fíjate que sí, cuando nosotros no ponemos por obra la palabra, hay ausencia de Torah en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hay ausencia de Torah, o sea, ausencia de la revelación del Padre Celestial cuando no la ponemos por obra. Eso crea en nosotros un gran vacío, pero un gran vacío. No importa lo que hagas, si tienes plata, si no tienes, si tienes negocio, si tienes ministerio, si te sientes vacío por dentro, te sientes desamparado, te sientes mal. ¿Por qué? Porque no has puesto por obra. Mira, lo único que llena la vida del hombre, lo único, es la palabra revelada del Padre Celestial a tu espíritu. No lo que cualquier persona te podamos decir. Es que tú tienes que desarrollar, como jamás ni nunca lo había desarrollado, una comunión con el Padre Celestial. Y comunión con el Padre Celestial es adoración. Y adoración es rendición. Es rendir lo que soy, lo que tengo y lo que represento ante aquel a quien adoro. Fíjate tú que no es cantar. Ahora, si sabes cantar, agrégale canto. Si sabes tocar un instrumento, métele al instrumento. No hay ningún problema con eso. Si eres un creador fantástico para crear una letra maravillosa según la escritura, hazlo también. Pero es la actitud diaria, porque no es la actitud de lo hago hoy, lo hago mañana, lo hago pasado. No, no, no. Es la actitud diaria. Escucha esto, diaria de consagrar mi vida delante del Creador. O sea, es decir, la adoración es un estilo de vida, que no es que hoy yo adoro porque estoy cantando o adoro porque me fui a congregar. No, no, no. Yo adoro cuando hago la voluntad del Padre Celestial para que el estupor que me estupidiza diciéndome cosas contrarias no entre en mi vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el día de hoy? Precisamente la única manera de romper ese espíritu de estupor, sacarlo de nuestra vida, es la adoración. Fíjate que la palabra dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces es la única, y para poder tú adorar, que es entregar lo que tienes, todo lo que es tu naturaleza, entregársela al Padre. Entonces tienes primeramente que saber quién eres. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este momento para romper si tienes confusiones? Porque la confusión es el principio de la estupidez, ¿no? Exactamente. Eso se va agravando. Va agravando y se va llenando el vaso. Exactamente. Entonces, ¿qué tienes? Que ponerte en comunión con el Padre. Porque la revelación viene en la intimidad con el Padre. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es por falta de conocimiento, sino de intimidad. Porque tú puedes tener conocimiento, pero eso se queda en conocimiento y no lo pones por obra. Para ponerlo por obra, tienes que estar convencido, dirigido por el Espíritu y poner por obra aquel conocimiento que tiene. Y eso te lo da la sabiduría que te da el Padre. Y el Padre te da sabiduría cuando tú se la pides, cuando tú estás en comunión con Él. Entonces es importantísimo, mis hermanos, que en este momento de confusión, de incertidumbre en que nos encontramos, nos esforcemos día a día a buscar esa comunión con el Padre. No es buscarlo por allá lejos, es que Él está dentro de nosotros, el espíritu del Ruach HaKodesh habita en nosotros, entonces solamente tienes que
internar tu mente, pensar en ese Padre que está dentro de ti, buscar la comunión para que Él te dé la orientación y se rompa ese espíritu de estupor. Exactamente, entonces con eso empezamos este 2021, echando fuera todo espíritu de estupor, toda estupidez en nuestra vida, todo lo que nos ha llevado a cometer errores, a salirnos del diseño divino, a traer carga y a que nosotros vivamos hoy lo que estamos viviendo, que no fue ni el diablo ni los hombres, fuiste tú que en algún momento, hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 2 años, 1 año, hace un mes, hiciste lo que no tenías que hacer a pesar que sabías la voluntad del Padre Celestial y hoy vives las consecuencias de lo que tú realmente has fraguado. Que la paz del Santo de Israel esté contigo y que la gloria del Altísimo active sobrenaturalmente el inmenso potencial que el pueblo del Eterno tiene para que llevemos la bandera en la mano, creando una atmósfera de bendición y de gloria. Así que espero que esta palabra te haya ministrado y que tú escudriñes dentro de ti lo hermoso que tienes de parte del Padre Celestial. Bueno, y te invito a www.mipan.org www.mypanglobal.org. Creo que te lo dije mal al principio. mipanglobal.org. Esa es nuestra página web. Mira, hermano, vamos a levantar un muro de intercesores proféticos. Por favor, alíñate, hazte parte de este grupo. Puedes llamar al teléfono 305-303-9057. Ahí te van a atender y pregunta cómo haces tú para pertenecer al chat de los intercesores proféticos. Sería extraordinario. Y mañana martes ya empezamos nuestro primer curso este año que se llama Tus actitudes abren puertas dimensionales. Creo que estamos en el año más profético que hayamos vivido, así que esperamos que la paz del Santo de Israel reine contigo, entres a nuestra página y seas parte del proyecto de nuestro Padre Celestial. Repite el número de teléfono. El teléfono para llamar es el 305-303-9057. Ahí te va a contestar la pastora Neiva y dile a ella que tú oíste lo de intercesión profética y que tú quieres ser un intercesor profético para que hagas parte de este grupo que estamos levantando alrededor del mundo, hermano. Todos los hijos del Eterno son intercesores y debemos al unísono levantar una sola voz en medio de nosotros. Amén. Bendiciones. Bendiciones.